Bueno, un placer estar participando de este evento. Realmente muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre el tema de agroforestería. Un tema que en algún momento para el año, hace unos 5 o 6 años, estaba empezando a ser considerado como la revolución de la agricultura en el mundo, y en realidad es un sistema que se trabaja hace más de 5.000 años en el planeta. Con respecto a la agroforestería, es un modelo de producción donde el árbol, los arbustos y el pasto forman parte de ese sistema de producción, o solamente el árbol, el componente leñoso, y distintas formas de producir el alimento, como carne, forraje, frutos, hortalizas, también forraje para los animales. También se pueden producir los derivados del ganado, como carne, lana, leche, productos forestales, madera, leña, carbón, pero también algunas sustancias también que son productos forestales, como sustancias tánicas, fibras, gomas, sustancias tintorias. Junto con el árbol, junto con el componente arbóreo, también se pueden cultivar aromáticas, medicinales, condimentos, especies, y también generar actividades como producción de ganado bovino, caprino, producir gallinas y también la apicultura. ¿Cuál es la intención de estos sistemas productivos? Lograr un balance para la protección de los recursos naturales del predio donde se realiza la producción. Esos recursos son el agua, el suelo, la biodiversidad, junto con las especies cultivadas, que serían las que son cosechables. Yo, antes de seguir con el tema de agroforestería, quería hacer una especial mención con respecto a la Ley Provincial Agroforestal número 10.467. Esta ley promueve, sancionada en el año 2017 y reglamentada en el 2018, promueve la realización de forestaciones. Y es una ley que fue creada para que muchísimos de los propietarios rurales de establecimientos que no tienen nada de componente forestal, nada de bosques nativos, recuperen entre un 2 a un 5% de su territorio o de su predio con algo de especies arbóreas, con forestaciones. Y la ley promueve justamente esto, el desarrollo sostenible del recurso forestal, la situación socioambiental, paisajística de esos sistemas productivos, promover prácticas agropecuarias y forestales, incentivar la protección del suelo y beneficios económicos de la mayor productividad que se logra con la inclusión de los sistemas forestales. Esta ley no habla nada de este tema de agroforestería, pero la propuesta que les quiero realizar es que justamente los que tienen que firmar los planes que promueve la Ley Provincial de Agroforestal son los ingenieros agrónomos, y ellos podrían plantear diseños de agroforestería para plantear el incremento de esa superficie en 2 a 5% para cumplir con la ley. Pero quería hacer una observación muy importante, que es cuál es la situación ambiental de nuestra provincia. Yo en Sistema de Información Geográfico calculé cuál es la superficie donde es aplicable la ley.
todo ese territorio que ustedes ven en color representan la zona agrícola aplicable a la ley, donde prácticamente se desmontó todo el bosque nativo y se excluyó la mayor parte de los componentes forestales, inclusive antiguas cortinas rompevientos, para avanzar en un sistema productivo fuertemente ligado a la agricultura industrial basada en la siembra de monocultivos y en el uso de agrotóxicos. Para calcular la superficie desconté todo lo que significaba áreas de rutas, hice buffer también para los pueblos y ciudades, y aproximadamente me da un total de 10.122.620 hectáreas que tienen hoy uso agrícola y que no tienen componente forestal. Esto habla de que si nosotros, si se aplicara la ley completamente en este territorio, tendríamos nada más que entre 200.000 y 500.000 hectáreas forestadas, o sea que aún es insuficiente. Esta zona, que corresponde a todo la mitad este de la provincia de Córdoba y sur, estaría prácticamente atravesada por varios ríos, como por ejemplo el Suquía, el Sanae, el Alamuchita, el río Cuarto, el río Quinto, y todos los arroyos importantes que se desprenden de esta gran columna vertebral que es la gran productora de agua para la provincia de Córdoba. Esta zona ha sido inclusive desmontada hasta los bordes de los ríos, generándose en muchos casos erosión retrocedente y desprendimiento en masa del suelo. A nivel de las zonas más bajas, por ejemplo, esta zona de Marco Juárez, se han producido ascensos de las napas freáticas en forma muy pronunciada en toda la zona sur de Córdoba, indicando justamente que las grandes pérdidas de bosque, que es lo que permitían enormes procesos de evapotranspiración para la formación de lluvias, etcétera, se fueron desmontando y todo el agua que llega desde la sierra fue llenándose en esa posibilidad de elevamiento de la napa freática, arruinándose los mejores suelos de la provincia de Córdoba, que son clase 1 en este sector. Es decir, que en realidad ese gran avance de la frontera agrícola en todo este sector que ocurrió desde el año 1915, pero se intensificó desde los años 50, 60, acá, por ejemplo, en el norte de Córdoba, en los años 90, representó prácticamente la destrucción de todo el bosque nativo y también el avance de la sojización representó también toda la pérdida de áreas con componente leñoso para dar lugar al monocultivo. Entonces, considero todavía de cumplir la ley agroforestal, todavía es insuficiente para todas las necesidades que requiere el ordenamiento territorial ambiental y habría que pensar en un ordenamiento territorial agroecológico mucho más intenso, profundo, para recuperar los servicios agroecosistémicos y la productividad agrícola de todo este territorio. Y bueno, hablando de servicios ecosistémicos, justamente la agroforestería es un modelo que nos permite producir en tierras, es un uso de tierras donde el ordenamiento espacio-temporal de las leñosas y las otras especies acompañantes estarían generando algunos servicios ecosistémicos muy valiosos que en este momento, en un escenario de cambio climático como estamos atravesando en el planeta y en Argentina y en Córdoba,
como finalmente relacionado con el incremento del anhídrido carbónico, relacionado con la acumulación de mayor anhídrido carbónico y liberación y la falta y el incremento de temperatura. Además está relacionado con esto que ya mencioné, la regulación hídrica, la posibilidad de cumplimiento del ciclo del agua, la conservación del suelo, la regulación del clima, la biodiversidad y la diversidad en el paisaje, porque la diversidad de los sistemas de agroforestería contribuiría en este territorio tan esquilmado a una mejor recuperación de la biodiversidad. Este conjunto de elementos en una región más amplia, donde se genere una matriz, donde permita esta promoción de los servicios ecosistémicos, nuestros ambientes podrían mejorar y generarse una mayor calidad de vida y también unas posibilidades mejores para las generaciones futuras. Entonces, la agroforestería, el objetivo como uso del suelo tiene que ver con optimizar fundamentalmente el desarrollo de los componentes bióticos, que serían los boscosos. En este caso, para todo este sector que yo les mencioné, queda como posibilidad de las plantaciones con elementos boscosos, porque se han perdido prácticamente todo el bosque nativo, quedan escasos parches. El componente animal como parte de la productividad y los cultivos. El incremento de estos sistemas, mejorando los servicios ecosistémicos, están relacionados con incremento de la productividad total y obviamente con la productividad agrícola, y hay una mejora en general en las relaciones positivas y sinérgicas en los agroecosistemas, y eso también está relacionado con tres palabras claves, que sería optimizar biodiversidad, estabilidad y productividad. Es importante reconocer el papel del árbol en los agroecosistemas forestales y sobre todo en estos sistemas de agroforestería en los cuales tendemos hacia una mayor diversificación. Es decir, ¿qué hace el árbol en un sistema? Produce, aquí vemos por ejemplo esta estructura arbórea acompañada por cultivo maíz, donde el mecanismo fundamental es que el árbol genera islas de fertilidad, da cobijo a mayor diversidad de especies y por lo tanto se da mayor posibilidad a las relaciones bióticas positivas. Entre ellos, las relaciones bióticas positivas más importantes, el tema de polinización. Hay estudios científicos que muestran que en los bordes de cultivos aumenta hasta más del 40% la productividad de los cultivos gracias a la actividad de los polinizadores. También mejora la mayor humedad, porque disminuye los procesos de evaporación, pero también aumenta la fertilidad porque los árboles generan un bombeo más profundo de los nutrientes, y cuando aumenta, cuando ocurre en caída de hojas, etcétera, aumenta el aporte de la materia orgánica del suelo. Y en general el sombreo es un elemento muy importante para dar cobijo a muchas especies, un sombreo intermedio. Mejora aún más la situación hídrica de las especies acompañantes, y en conjunto todo estos mecanismos funcionando nos dan mayor productividad. Las ventajas, entonces, podemos sintetizar en algo fundamental en nuestro sistema para que haya mayor productividad: es que haya circulación de nutrientes, que se conserve el suelo, que se mejore la estructura del suelo y la fertilidad del suelo, que aumente la materia orgánica con la actividad biológica y que se reduzcan las pérdidas de agua del sistema, es decir, que se conserve más agua, que disminuya la pérdida por escurrimiento, por evaporación, y también ayude a la infiltración más profunda del agua. Y
con respecto a este gráfico que ustedes ven acá, estos tres panelcitos, uno está mostrando el ecosistema forestal común, donde solamente el árbol está en el sistema. El del medio está el sistema común, que es el sistema agrícola clásico, con respecto al planteo siempre del monocultivo. Y en el tercer panelcito o cuadro vamos a ver que está ahí el sistema agroforestal, donde está el componente arbóreo y el componente cultivo herbáceo, donde ambos están en una situación de coexistencia y donde la sumatoria de la productividad de este sistema en conjunto es mayor que por separado, y cada uno de estos dos por separado. Es decir, que la asociación de distintas especies en el sistema agroforestal nos va a dar siempre un sistema de mayor productividad que cada uno de estos componentes cultivados en forma aislada. Hay también ventajas socioeconómicas de tomar la decisión de hacer un sistema de agroforestería. No solamente aumenta la producción total por unidad de superficie, sino que también el sistema tiene una mayor estabilidad económica porque puede obtener varios componentes productivos del mismo agroecosistema, y dentro de los productos arbóreos los puede tener a lo largo de muchos años. El aprovechamiento es más eficiente de todo el conjunto de los recursos naturales y la producción está enfocada fundamentalmente a dos partes, no solamente a la producción de productos que van a ser trasladados hacia la comercialización, sino también para el autoabastecimiento. Y en cualquier diseño que imaginemos de agroforestería, no necesariamente son estrategias digamos, muy homogéneas en esos diseños, sino que podemos plantear una infinidad de posibilidades de acuerdo a cada característica del sitio donde se vaya a plantear el diseño. Y el otro elemento importante desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos que quería destacar es que una mayor diversidad en estos sistemas de producción de agroforestería y un adecuado diseño de los mismos nos permiten aumentar todas las relaciones bióticas sinérgicas como la polinización, pero también la reconstrucción de tramas tróficas de insectos que finalmente se redundan en la no ocurrencia de plagas. Por lo tanto, esa mayor regulación de plagas es fundamental en estos sistemas con mayor biodiversidad y disminuye los riesgos y al mismo tiempo disminuye la necesidad instalada del control de plagas como un elemento que ocurre normalmente en los sistemas de la agricultura industrial. Es decir, una trama trófica es esto que están viendo acá ustedes. Es decir, hay componentes vegetales, que son la base del alimento para los insectos fitófagos, que tenemos una diversidad posible, que pueden ser desde defoliadores, granívoros, florícolas, chupadores, rizófagos, saprófagos, predadores, gusanos, predadores microbianos, y estos pueden estar regulados por parasitoides, por predadores obligatorios, por predadores que vienen de otro sistema, y en conjunto esta trama trófica a este nivel trófico puede estar regulado por aves insectívoras, y esas aves insectívoras están reguladas por otros organismos. Entonces, que son predadores también de ellas. Entonces, esta trama trófica, donde está mostrando un conjunto de interacciones ecológicas positivas, de alguna forma y mixtas,
y también negativas, porque puede haber relaciones de competencia en algunos de estos niveles tróficos, está mostrando que el sistema no solamente ocupa a nivel de los productores, que serían todos los componentes vegetales que se instalan junto con las especies arbóreas, sino que se va reconstruyendo la biodiversidad. Y al reconstruir la biodiversidad está aumentando ese elemento muy importante, que es lo que preocupa generalmente a los productores, que es aumentar la productividad, disminuir los riesgos y aumentar la posibilidad de también de producir más alimentos sanos. Entonces, existe una diversidad importante de tecnologías propuestas para los sistemas de agroforestería, que varían desde el manejo de bosque nativo. En general, algunos han trabajado con el manejo de bosque nativo generando una simplificación, disminuyendo la cobertura de algún estrato, como por ejemplo el arbustivo. Yo no quisiera que esto se confunda con la ley de bosque, porque la ley de bosque está planteando la conservación del bosque nativo y que se permite el cambio de uso de la tierra hasta 10 hectáreas dentro de ese sistema de conservación de bosque nativo. Por lo tanto, podría plantearse en un sistema de bosque nativo un área de menor de 10 hectáreas donde se simplifique esos componentes, disminuya la densidad de algunos componentes de ese sistema y lo puedan transformar en algo que lo han denominado algunos como un sistema silvopastoril. Pero en realidad, muy importante tener en cuenta que planteando los diseños de silvopastoriles para la zona este de Córdoba, donde no hay bosque nativo, habría que plantear justamente la instalación de árboles para poder plantear el diseño. Otro planteo es los agrosilvopastoriles, donde no solamente se cultiva el árbol, las pasturas y los componentes de cultivo hortícola o otros cultivos extensivos, y también se pueden combinar con, como en el mismo caso anterior, con la producción de animales domésticos. Otro sistema de la producción frutícola y hortaliza es un sistema de agroforestería, y la apicultura en sistemas agrosilvopastoriles es también un sistema de agroforestería. En general, uno que han conocido más clásicamente en esta Facultad de Agronomía, por ejemplo, lo que hablaban en otras épocas, para las décadas del 80, del 90, de sistemas de utilización de sistemas silvopastoriles en base al algarrobo, que un poco fue para esas décadas lo más difundido en todo el territorio nacional, y donde justamente se plantea solamente la priorización de un solo recurso forestal, que es la producción con algarrobo. Bien, podremos pasar en un abanico amplio de posibilidades cuando queremos instalar ese 2 a 5% de sistemas agroforestales en este ambiente, en esta situación que yo os planteé de la ley agroforestal. Se puede plantear distintos diseños. Esos diseños pueden ir desde la cerca viva, que es decir que prácticamente se utilizan los árboles en linderos de los campos. Pueden trabajarse también la cerca viva en zonas que pueden considerarse como áreas de potreros, donde se prioriza la instalación de una pastura y se rodea alrededor de ella con especies arbóreas.
Entonces, justamente el objetivo es de marcar límites internos o externos asociados a cultivos agrícolas, pasturas, animales, y generalmente la función sigue siendo forrajera, leña, maderable. Y también estos linderos pueden ser de producción de fruto, en este caso los frutos, como mencioné antes, de las algarrobas, de los mistoles, etcétera, son especies de alta producción de proteína para forraje. Y obviamente está relacionado con la sombra o con la necesidad de protección de caminos que son veredables. Y generalmente esto se usa también para restringir el paso como una alternativa. Otra alternativa importante que fue muy devastada en todo el este y sur de la provincia fue eliminar las cortinas rompevientos, y que también es una manera de plantear el sistema de agroforestería, también un modelo simple de plantear un modelo de agroforestería. Por ejemplo, acá les traje una foto de un sistema de agroforestería pequeño que estamos haciendo allá en la base del volcán Poca, donde el productor quería instalar, para proteger los vientos, proteger a las especies aromáticas que está cultivando en un sector pequeño de su sitio. Acá hay bosques nativos, es decir, que el resto sigue manteniéndose el bosque nativo, pero en este sector pequeño cultiva salvia y otras aromáticas. Ha instalado cortinas de álamos que permiten justamente darle protección a sus cultivos de aromáticas. Él tiene una muy buena producción de cultivos de aromática, inclusive produce para enviarlo a Buenos Aires, o sea que en verdad es un sistema de altísima producción y disminuye los efectos de sencamiento del viento en algunas épocas del año. Ven acá, ven en este gráfico las barreras rompevientos cómo actúan, justamente algo muy conocido por el sector de ingenieros agrónomos, donde justamente lo que hace el árbol es filtrar una parte de la velocidad del viento, disminuyéndola y levantando el flujo de aire por encima de la altura de la copa, y de esa forma cuando baja nuevamente baja con menor velocidad y también con menor proceso de remoción tanto de la humedad del agua, de la humedad del aire, como de también el tema de la protección del suelo. Acá también se puede plantear como líneas continuas, como se ha hecho tradicionalmente, y también se puede utilizar especialmente en sitios más pequeños como estos casos donde se hacen los cultivos de aromáticas, pero también para proteger invernaderos, por ejemplo. Algo muy utilizado en la zona andina, que es las fajas de vegetación en contornos, que también podría pensarse para las zonas, para las grandes zonas que se han desmontado con incendios, para las sierras chicas, y tal vez incorporando especies nativas como en contra de la pendiente. Se puede recuperar sembrando bosque en bordos. Nosotros hemos hecho esos experimentos también, donde hemos puesto un material de abono que consiste generalmente en los restos de corrales de cabras, donde en esas bolitas de las deyeciones de las cabras se mantienen muchas de las semillas que son escarificadas en el tracto digestivo y que pueden ser utilizadas después para la siembra del bosque. Es decir, que la plantación es muy complicada en terrenos como en los terrenos escarpados, con pendiente, y tienen rápida instalación. Los dos experimentos que hicimos, uno se instaló muy bien la acacia cabe y la acacia aroma, que son los aromitos, la tusca,
que prácticamente ocuparon las bandas donde hacíamos la siembra, y también nos fue bien con la lata, más hacia la zona de un experimento que hicimos para el lado de las sierras de Guazapampa. Son fajas angostas y son prácticamente hay que enramar un poco esa siembra con los materiales de los corrales. Hay que enramarlo para que no lo proteja de la erosión. Pero también le agregamos otro condimento más, que es hacer hileras de piedra, hilera de pencas, y todas esas las pencas prendieron perfectamente y a su vez representaban un aporte extra para el consumo de las cabras y de vacuno. También en este caso fue también protector de la instalación, para que la vivoría no la afecte, o el ramoneo no afecte a las plántulas que se iban instalando. También se instalaron numerosas otras especies de herbáceas. Entonces, ¿cuál es la intención? Que sirva como barrera y el material de suelo se viene acumulando contra esa barrera. Es muy increíble la cantidad de suelo que va llegando y va subiendo esa acumulación pendiente arriba, y también va dando más sustrato para la instalación. Les cuento que este experimento lo hicimos casi sobre roca expuesta, o sea que para que se den cuenta de que es una cuestión muy factible de realizar y se puede recuperar bastante las zonas incendiadas con este sistema. Entonces, acá este ejemplo que les traje es del IPAF de región NOA. También han probado sistemas de agroforestería, pero no en bordos, sino en terrazas, que también han tenido éxito para el lado de Jujuy. Bien, este sistema, ahora vamos a ver árboles en cultivos transitorios. Es otro sistema de agroforestería, donde los modelos que yo les traje para ver vides, que serían un cultivo de frutos, donde está en la parte inferior, van a ver que hay plantaciones de estas especies umbelíferas, que son, por ejemplo, el eneldo, la zanahoria, el hinojo, que tienen flores blancas y son atractivas para la fauna benéfica de depredadores, y que esa fauna benéfica se queda instalada en este sector, y en medio, entre ambas filas, se siembran lechuga, acelgas, etcétera, para generalmente cultivos de hoja. Acá tenemos siembra de ajo y cebolla, y acá vemos los sistemas frutales que están a ambos lados en forma ordenada en hileras. Generalmente, esto que les había comentado al principio, de que los sistemas nativos pueden servir para realizar agroforestería, ya lo vamos a ver en un caso más, que es el caso en el dique Pichanas, en la parte baja del río de Pichanas. Pero ahora vamos a mirar que se puede hacer árboles y cultivos permanentes. Este es un ejemplo clásico que la mayoría seguramente conoce para la zona tropical, que es el caso de la producción de café, donde el café es arbusto, y para la producción del café necesita árboles de sombra, que le den sombra, y se van plantando las plantas de café junto con los árboles de mayor altura, y también junto con los árboles de café se plantan porotos y otras leguminosas. Es decir, que este sistema maneja de alguna forma la vegetación nativa para instalar
cultivos permanentes, como por ejemplo el café, que es un arbusto. Y el otro sistema que ya les mencioné, que es el árboles en pasturas, que fundamentalmente no solamente es la pastura de la producción de forraje, sino los árboles leguminosos, principalmente algarrobos y otras especies de leguminosas que hay en Argentina y en nuestro Gran Chaco. Son muy importantes y tenemos más de 15 especies de leguminosas que producen fruto de alta calidad de producción de calidad nutritiva. Un ejemplo de leguminosas incorporadas que se ha traído muchas veces a La Rioja, por ejemplo, es la leucaena, y hay varios experimentos realizados con el INTA donde plantean justamente este arbusto junto con algunas especies arbóreas, pero principalmente, obviamente, considerada a la leucaena como forraje. Otro elemento, otro diseño es el diseño en faja, que se plantan varias filas de árboles. En este caso, la producción está como separada, por un lado la producción del componente arbóreo, y se da una distancia, acá le puse de 40 metros, pero en realidad esta distancia se calcula de tal forma de que genere una sombra intermedia para las especies que se cultivan entre ellas. Es decir, si proyectamos la sombra acá de este estrato, de esta faja, y proyectamos la sombra acá de esta faja, nos va a dar una cobertura de sombra intermedia que nos va a ayudar a mejorar la productividad. Hay varias publicaciones que he revisado donde se potencia varias veces la productividad de especies hortícolas bajo este sistema de faja. En Córdoba particularmente, ahora vamos a ver un ejemplo que es el caso de Colonia Carolla, donde es muy común encontrar huertos con producción de durazno, y esta producción ha sido bastante exitosa en esta región, donde realmente se puede producir agroecológicamente tanto los frutos de durazno como la producción hortícola asociada. Con respecto a la distribución territorial, fruta hortícola en Córdoba fue reduciéndose paulatinamente desde el avance de mayor cambio sobre la tierra hacia la sojización, y o hacia también el monocultivo de papa, hacia el cinturón verde de Córdoba, y se fue desmantelando mucha de esta producción fruta hortícola, que también son diseños de agroforestería. Es decir, la distribución del territorio fruta hortícola, fíjense, está asociada principalmente a los departamentos Colón y al borde del departamento Capital, y con mucha menor importancia al de Río Primero, Río Segundo, Calamuchita, Santa María. Pero ¿cuál es la mirada que habría que tener en estos sistemas? Que la recuperación del alimento de proximidad hacia los bordes de las ciudades, hacia los bordes de pueblos, debería ser promovida. No solamente porque el alimento está más cerca para la disponibilidad de la gente, y eso disminuye los costos de la huella de combustible, de huella de carbono, sino también pensando en que los nuevos diseños, o los diseños que deberían estar planteándose desde el punto de vista agroecológico, porque acuérdense que también están vigentes leyes de franjas de protección, ordenanzas de franjas de protección alrededor de los bordes de pueblos y ciudades, disminuyendo los riesgos generados por las fumigaciones. Entonces, los diseños a promover en estos ambientes deberían ser fundamentalmente frutihortícola, es decir, bajo un modelo donde promueva justamente todas estas ventajas que yo mencioné al principio. Es decir, que la producción siempre tiene que ser de multipropósito en cualquiera de los sistemas que se plantea. Acá, por ejemplo, en un ejemplo volviendo a sistemas que tienen restos de vegetación nativa,
También es posible que las especies maderables que le acompañen puedan tener también otras cosechas, como por ejemplo el caso de la Asociación de Leñosas, donde podemos tener obtención de brea, en el caso de la brea, obtención de la corteza chañar, que, que tiene ventajas medicinales, que generalmente no solamente es gomas y sustancias químicas, sino también sustancias tintorias pueden ser aprovechadas. Es decir, que el componente arbóreo que se vaya promoviendo, que pensando en nuestro territorio del este de Córdoba, una de las especies que más fácilmente viene y rápido sería el chañar, y que retiene el suelo, recupera el suelo, y en los experimentos que yo he realizado prácticamente es una de las fijadoras de nitrógeno más importantes. Entonces, el caso del chañar como es un ejemplo de un bosquecito de chañar con alta producción de forraje como estrato herbáceo. Y el caso de la brea, para zonas que han sido muy degradadas, para zonas más áridas, es una especie que es cicatrizante, o sea, se instala muy rápido en el sistema y tiene crecimiento muy rápido también. Dentro de la agroforestería también existe un modelo que se llama entomoforestería, o sea, viene de insectos, es decir, que se crían insectos en el diseño también, y esa es una alternativa de producción muy importante, pensando que hoy lo que vale la miel está equivalente al medio ternero criado, es decir, que realmente por cada kilo de miel vale 800 pesos, entonces producir 30 kilos de miel que produce una colmena equivale a ese medio ternero, o sea que realmente es de altísima rentabilidad. Y la cría de insectos, justamente la cría la producción apícola es uno de los aspectos que puede tener como mucha mayor ventaja en nuestro territorio. También son ejemplos de la agroforestería la cría de hormigas, capullos de gusanos de seda, que también provienen de otros sistemas en otras partes del mundo. Bien, y ya como para ir avanzando con respecto a qué pasa si tenemos un ambiente degradado, que alguna vez hubo un bosque nativo, y nosotros lo que primero tenemos que promover es que ese sistema se vaya recuperando y aprovechar las mismas especies que se van instalando en la sucesión vegetal. O sea, la sucesión sería el camino dinámico que toma la vegetación para ir recuperándose en el tiempo y alcanzando desde etapas mucho más simples, algunos hablan de etapas más inmaduras, hacia etapas más maduras, que serían donde el bosque o los componentes arbóreos son de mayor tamaño y hay especies de mucha más larga vida. Entonces, en ese proceso de sucesión vegetal, que acá lo pongo en el gráfico, un ejemplo para el Chaco húmedo, en general podemos partir de una zona que está devastada, sin poca vegetación, sin nada de vegetación, y ir promoviendo que también la naturaleza opere en esta posibilidad de recuperar las estructuras arbóreas. Es posible eso, la vegetación, los bosques son resilientes. ¿Qué quiere decir resiliente? La resiliencia es la capacidad de recuperación que tiene el ecosistema para poder volver nuevamente a representar o generar los servicios ecosistémicos que alguna vez se tuvieron en ese territorio. Entonces, también podemos decir, sí, depende de cuánta vegetación tuvo antes para que se pueda dar un proceso sucesional, cuánta posibilidad tiene de que vengan, que tengamos posibilidad de que lleguen otras especies
al sistema y nos empieza a colonizar y esa colonización le dé lugar a relaciones positivas de nodricismo y que se vaya instalando las especies más maduras, etc. Podemos plantear todo un montón de cuestionamientos, pero podríamos nosotros contribuir en este proceso de instalación inicial, sembrando bosque. Es decir, nosotros podríamos volver nuevamente a este modelito que nosotros planteamos al comienzo, que yo planteé al comienzo de que tendríamos algunas oportunidades, como por ejemplo que algunos elementos de la regeneración del bosque, del banco de semilla, del banco de propágulos que vienen desde el consumo de animal en los corrales, etcétera, pueden ser sembrados para que se vayan instalando las especies y se empiece a desarrollar ese proceso que se llama sucesión vegetal. Es fácil hacerlo, o sea, no es costoso. ¿Y por qué es fácil? Porque las plantas van a poder desarrollar una estrategia que es fundamental para nuestros sistemas semiáridos y áridos, que es el desarrollo de sistemas radicales profundos. La mayoría de estas especies son leguminosas, la mayoría de las especies desarrollan sistemas radicales profundos y la posibilidad de instalar árboles en estos sistemas es posible, nuevamente generando esta estrategia que tienen las especies de buscar el agua a profundidad. Es decir, no hace falta que vayamos a un vivero y generar miles y miles de plantas en plantines que después lo vamos a llevar en potecitos donde la pobre planta ya tiró una raíz como una especie de enrollada dentro de ese tarrito y después lo vamos y lo planteamos a los 3 meses de edad y en realidad corremos altísimos riesgos de que se corte la adaptación más importante, que es la última parte de la raíz, y si esa parte se rompe, que es muy chiquitita, es la que le da, es la señal que tiene la planta para ir a buscar el agua hacia zonas más profundas. Entonces no sirven las plantaciones, tenemos que pensar en sembrar bosques. Sembrar bosques con semillas calificadas, cosechadas de algarrobo, donde a ustedes les guste, o el chañar, etcétera, todas hay que descalificarlas. Sembrar bosque en el diseño que guste, el diseño de faja, el diseño de cortina, el diseño en contrapendiente, etcétera, de tal forma que se vaya de a poco instalando y van a ver que es rápido esa instalación. En pocos años se tienen ya componentes arbóreos de 3 metros de altura, es decir que la posibilidad existe, es decir, la posibilidad existe porque nuestras especies lo permiten y una vez que conocemos cómo son sus mecanismos de regeneración, que no son muy complicados, sino son muy sencillos de conocer e investigar, para el que le interese le puedo ayudar porque realmente es una forma muy importante de colaborar para que se instalen más bosques y más plantaciones forestales y más diseños agroforestales, y los diseños forestales pueden ser creativos de acuerdo a las necesidades de cada uno de los productores, de los dueños de los predios y también de los ambientes que se planteen recuperar, que pueden estar relacionados con áreas que son espacios de uso comunitario. Ejemplo también de una posibilidad de recuperación muy interesante que se podría plantear es el caso del Cinturón Verde de Córdoba, donde se plantó alguna vez como especie forestal protectora de los canales los siempreverdes. ¿Y qué significó eso? Prácticamente una invasión impresionante de una especie que no contribuye en nada a la posibilidad del desarrollo del productor. Pero sí podríamos plantear un esquema de reemplazo de esas especies de los canales por otras especies forestales más interesantes, y sé que como el siempreverde puede ser utilizado para leña y hoy estamos también en una crisis energética donde hace falta recursos energéticos, el siempreverde puede ser utilizado para leña y al mismo tiempo apropiarse ese sistema desde el punto de vista de nuevos diseños agroforestales. También la agroforestería puede ser planteada como acuaforestería, esto muy utilizado en Brasil, a los bordes de lagunas, por ejemplo, donde se crían
especies de peces. El huerto familiar, el más clásico dentro del uso de la agroforestería, que es justamente la asociación intensiva de leñosas frutales con las especies generalmente hortícolas. Este es el ejemplo de cómo imaginaría yo a futuro, porque también cuando hacemos ordenamiento territorial, agroecológico, tenemos que tener un proyecto a futuro para el resto de la provincia de Córdoba, en este lugar tan devastado que yo les mostré, que representa más de 10 millones de hectáreas. El modelo a reconstruir puede ser como esto que ven ustedes allá, allí, todas esas parcelas rodeadas por elementos forestales, como mínimo, y ese gran cuadriculado que ven allí, donde se produce una fuerte conectividad entre los distintos parches que se fueron realizando en cada uno de los predios. Y finalmente este esquema permitiría recuperar los servicios ecosistémicos que yo les mencionaba. Es decir, generar corredores para mantener un nivel óptimo de la fauna benéfica, corredores y márgenes en agroecosistemas, en interrupción de la dispersión de propágulos, de patógenos, se puede ser. Este sistema, por ejemplo, cuando llegaron las langostas del norte de Córdoba a Córdoba, el sistema sirvió los canales cubiertos con el siempreverde, porque sirvieron de barrera para la llegada de estas especies invasoras. O sea, pueden ser filtros o pueden ser ayudar a las especies benéficas. Disminuyen la erosión general y el acarreo de sedimentos, de suelo, etcétera. Favorecen disminución del viento y mejora el microclima. Aumenta la biodiversidad a gran escala, es decir, no es una parcelita chiquita en un campito aislado, sino que tenemos que pensar que esto tiene que ocurrir como una especie de matriz en todo el territorio. Y en general vamos a ir reconvirtiendo el paisaje a escala de cuenca, y si estamos reconvirtiendo el paisaje a escala de cuenca, estamos asegurando el funcionamiento hídrico de toda la región. Este es un ejemplo que les traje de cultivo para la zona de Paso Viejo, también de aguas de riego, donde los componentes arbóreos son quebrachos blancos, y donde bajo el quebracho blanco, con riego, se cultiva acelga y lechuga, con enorme productividad. Vean ustedes el cultivo de acelga y lechuga en este lugar abierto, donde alguna vez había sido desmontado, y es una chacra de 10 hectáreas, donde se desmontó un sector, y esa recuperación implicó empezar a sembrar cultivos, y la recuperación implica no molestan los árboles sostienen esta productividad por la sombra. Otro ejemplo, bueno, en Villa Quilino, que se puede producir mandarinas, también utilizando como los linderos de bosque nativo al lado de la plantación de mandarinas, y cultivos acompañantes que se pueden realizar, por ejemplo, son zapallos. Este es un ejemplo de agroforestería en un campo de 4 hectáreas, donde viven varias familias. Esto está en Paso Viejo. Acá ven este triangulito que está acá. En ese triangulito hay bosque nativo. Ustedes ven el patrón que se ve allí, es con presencia de bosque nativo. Pero fíjense la enorme productividad que tiene esas 4 hectáreas. Alberga 4 familias. Hay 2 chacras de 5.000 metros cuadrados. Hay chacras de 10.000 metros cuadrados abiertas. Hay huerta de alto consumo, gallinero, apicultura, 5 colmenas, frutales bajo el monte, esquema agroecológico donde hay 50 plantas de cítrico, durazno, almendra, damasco, olivo, nogal, vides distribuidas heterogéneamente en el espacio,
y viven, 5 familias en ese espacio común que no solamente pueden habitarlo tranquilamente con movimiento de vehículos, etcétera, sino también sirve para la recreación, además de la producción. Lo quería hablar especialmente de los sistemas de agroforestería que existieron en Córdoba por mucho tiempo y donde está relacionado al río Pichanas, que el río Pichanas históricamente estaba conformado por una serie de acequias donde alimentaba a más de 500 familias con agua, y en esa zona, antes del año 76, el año 76 se genera el dique Pichanas, donde cierra el agua para, bueno, el 76 un gobierno militar, el que inaugura ese dique fue Videla, y deja sin agua a esas 500 familias a través de la construcción de ese dique. ¿Qué se producía antes? Bajo un esquema de agroforestería, bajo este sistema que yo les mostraba, con riego en acequia, donde hay árboles alrededor de las parcelas, se producían maíz, algodón, alfalfa, trigo, comino, porotos, arvejas, maní, papas, batatas, garbanzo, azafrán, zapallos, hortalizas varias, cítricos, nogales, tambo bovino y caprino. Y a partir de la instalación de ese dique, se fortalece la construcción de un área que se llama colonización Paso Viejo, y en la colonización de ese Paso Viejo se reparte tierras, no para productores campesinos, sino para productores digamos, agrícolas que eran de la agricultura dominante, de monocultivo, gente que venía foránea a generar su negocio. Que generó que toda el agua del dique vaya hacia la zona de ese canal revestido para las parcelas de Paso Viejo, y se le quitara la mayor parte del agua que iba en el margen izquierdo hacia las 500, 800 familias que vivían en ese sector. Es decir, ¿qué ocurrió? Prácticamente el 70% del agua hacia la mano, las acequias revestidas del lado derecho, y el 30% de agua en las acequias no revestidas, donde se perdía la mayor parte del agua en el camino hacia el lado izquierdo. O sea, es que esa inequidad en la distribución de un recurso generó que muchas familias emigraran, se bajara la producción, disminuyera la soberanía alimentaria de ese territorio. Pero era un ejemplo, ese ejemplo de agroforestería también se cumplía en la zona de la cuenca del río Cruz del Eje, en la cuenca de Soto, es decir, que la producción en base a la agroforestería y ayudados por el riego, ha sido de una de las zonas detrás de la sierra de más alta producción de todos estos cultivos que yo les he mencionado. Hoy la zona gracias a la lucha campesina, aumentó la producción de la cantidad de agua, pero nunca se logró que revistieran las acequias, y aumentó un 30 o 40% el agua, y siguen todavía sosteniendo gran parte del agua con dirección a la colonización Paso Viejo. Bueno, un poco vamos a cerrar aquí, creo que se ha hecho muy extenso, pero bueno, la idea sería empezar a producir bajo este modelo de agroforestería. Nos llevaría justamente a esto que mencioné todo el tiempo: mayor productividad, mayor diversidad, mayor estabilidad productiva, agropecuaria, agroecológica, y también mejor calidad de vida presente, y también una mejor calidad hacia futuro para los que nos siguen aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo tengo una pregunta. Gracias. Mencionaste la brea.
por ahí hay los que tienen superficies con bosque nativo, que hacen planes de conservación y que dicen que no pueden intervenir. Y tienen mucha brea. ¿Existe comercialización para que se les pueda proponer que hagan un manejo o un aprovechamiento de la brea? Claro, ese tema de la brea ha sido como investigado. Sé que la Secretaría de Ambiente en algún momento lo ha conversado. Lo que no conozco bien, si existe un proyecto que esté planteando la comercialización. Supongo que sí, porque de hecho que se cosechan brea. Pero tiene que ser en algún lugar donde se permita una leve cambio de uso de la tierra. O sea, en el bosque nativo no hay intervención. Si es conservación, categoría roja, no hay intervención. Obviamente que la brea, cuando estoy hablando de la brea, es una especie secundaria que creció en lugares de bordes, de caminos, etcétera, donde se ha instalado como en un proceso de recuperación del bosque. Pero habría que, bueno, queda pendiente que averigüe bien qué decisión tiene la Secretaría de Ambiente de la provincia allí. Bien, bien, gracias. Sí. Y otra cosa, cuando mencionaste de el bosque, instalar bosques en nuestras sierras o en el noroeste cordobés, ¿qué especies nativas se recomendaría como pioneras? Yo particularmente, no es nuestro problema el noroeste cordobés. El noroeste cordobés nos quedan bosques nativos y hay muchos planes de conservación que están protegiendo el bosque nativo y que debemos seguir alentando el plan de conservación, y es otra ley la que nos está amparando, que sería la ley de bosque nativo, de ordenamiento de bosque nativo. Allí es donde no plantearía que tendríamos que realizar la recuperación, inclusive la ley misma, 26.331, plantea el enriquecimiento, aprovechamiento, conservación y recuperación del bosque nativo. Y allí prácticamente el camino es siempre promover la sucesión vegetal natural, que es muy fácil, porque es muy fácil lograr la conectividad en ese territorio del bosque y la recuperación del bosque nativo. El problema no es el noroeste de Córdoba, el problema está en el este de Córdoba, el centro de Córdoba, el sur de Córdoba, donde tenemos enormes peladares de monocultivo, donde tenemos un desierto verde. Allí es donde estoy planteando que esa estrategia de recuperar el bosque puede ser sembrando bosque, donde tomemos, o también las sierras en la zona donde se ha incendiado. Se incendiaron en el 2020 más de 300.000 hectáreas de bosque nativo y áreas naturales, vecinas al bosque nativo, donde el bosque vuelve, ahí en la sierra rebrotando, y en 5 o 7 años tenemos el rebrote y la instalación de muchas de las especies que son las iniciadoras, por ejemplo las acacias. Lo que yo decía de la sierra es direccionar la recuperación siguiendo la pendiente, sembrando contra la pendiente en bordes, para que vaya generando una barrera para que no haya erosión hídrica, para que sirva de freno al agua, porque después nosotros pasamos de etapas de sequía intensa en la sierra a enormes crecidas, porque la lluvia cae muy rápidamente, con altísima intensidad, y genera procesos de erosión y de inundaciones, y que tenemos que resguardarnos de eso. Por lo tanto, la única forma después de los incendios es promover la recuperación en fajas, siguiendo esta idea de la siembra del bosque. Y la otra que decía, para el este de Córdoba, el centro y el sur, también podemos sembrar bosque. Está bien, no vamos a llegar al Espinal, pero seguramente hay pequeños parcecitos de bosque nativo que han quedado, y recoger bosque, recoger semillas de frutos de algarrobo o de otras de las especies leguminosas, y darle comer a vacas, a cabras, etcétera, si hay, o generar de los cosecha de los corrales. Es simple poder plantear por sectores, empezar a plantear esta estrategia de recuperación. Pero podemos ordenar de otra forma, sembrando semillas escarificadas de algarrobo blanco o algarrobo negro en los bordes, y que cuando lleguen a alturas de fructificación empezar a cosechar y dejar que se resiembre. La sombra va a ayudar a que se reinstalen otras especies, etc. Es decir, lo importante es que empecemos de alguna forma
e ir promoviendo esa regeneración. Es faraónico plantar, Entonces, la única forma es promover este tipo de estrategia. De todos modos, yo particularmente con el conocimiento que tengo de regeneración de especies, si ustedes necesitan mayor información, la buscamos, la tenemos disponible, se pueden hacer muchas alternativas. Pero lo importante es tomar la iniciativa de que se cumpla la ley, por lo menos en eso tan mínimo, que se pone 2 a 5%, que no es nada. En 10 millones, 200.000 hectáreas que están en desierto verde, ¿qué son 200.000, 500.000 hectáreas? Nada. Es decir, que obviamente que tenemos que tener una estrategia urgente para poder recuperar los servicios ambientales, que finalmente son los servicios ambientales, los beneficios para nosotros como sociedad y para toda la sociedad futura, o sea que en verdad que debemos tomar decisión pronto. Somos los técnicos, qué importante esto, que somos los intermediarios en promover eso, hacerles ver que no es una obligación o que además de ser una obligación va a obtener un beneficio ambiental, como nos menciona. Sí, yo rescato esto, que el rol de ingeniero agrónomo tiene que tomar un rol más fuerte en este sentido de recuperación de nuestros ambientes. Creo que tiene la posibilidad de acceder más fácilmente con los productores agropecuarios para poder generar esa estrategia, y como ética profesional también está la cuestión de necesidad de cumplir la ley, y cumplir la ley no solamente con la ley de bosques, sino con la ley agroforestal, en lugares que corresponda. Es decir que hoy yo creo que tenemos que rescatar, reivindicar la profesión de ingeniería agronómica, porque está totalmente venida abajo, porque me ha pasado como ingeniera agrónoma de que encontrarme con gente que, no, soy ingeniera agrónoma, destructora del ambiente, y creo que no, al contrario, como ingeniera agrónoma creo que se puede hacer mucho. ¿Por qué? Porque se puede conocer mucho del ambiente, de la producción y cómo generar una producción sustentable que recupere esto que decía al principio, la diversidad, la productividad y la estabilidad, y por lo tanto una mejor calidad de vida para todos. Muy bien. En el chat hay infinidad de agradecimientos y de felicitaciones. Ahora sí, un aplauso para Alicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables, realmente, gracias. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Uno cuando analiza la época y la situación en la que se forestaron los pinares de las sierras de Córdoba, ¿no? No me acuerdo en qué año fue, pero yo cuando me recibí en la Facultad de Agronomía de Río Cuarto hicimos todo un relevamiento de Cirex noctilio en los pinares de la sierra, entonces conocí toda y la verdad nos metíamos en la piedra con una Land Rover, o sea, los pinos están allá en la piedra. Digo, si se logró forestar y se lograron esos pinares que hoy brindan servicios ambientales en los cuales hay cabañas, hay un montón de lugares turísticos que los están aprovechando esos servicios ambientales, ¿por qué hoy no se puede lograr? Sé que hubo era una ley de promoción forestal que daba incentivo económico y se plantaron en la piedra y en la montaña. ¿Por qué hoy no se puede lograr, por ejemplo, forestar lugares degradados o lugares más cercanos acá con algarrobo, con especies autóctonas que tienen? ¿Por qué hoy por qué no se puede traspolar esa experiencia? ¿Qué cree usted que es lo que hoy nos limita? ¿Cuál es el principal? Porque la tierra en esos lugares tenía dueño igual que acá, o sea, no entiendo cuál podría ser la limitación para que eso no pueda suceder hoy. Bueno, una pregunta amplia que tiene varias observaciones. Una, primero que yo cuando planteé los diseños de agroforestería no incluiría ninguna de las coníferas, los pinos, etcétera. ¿Por qué? Porque generan una acumulación de mantillo que es susceptible a incendios y al mismo tiempo genera una acidez muy alta y eso no permite instalar otra cosa. Por lo tanto, no tendríamos sistema de agroforestería con ese tipo de plantas. Lo podríamos replicar con algarrobo hoy en día. Está bien. Pero ahí quería agregar otra cosa. ¿Qué pasa con respecto a cuáles son los gustos de la gente que se instaló en esos sitios? Creo que, volviendo a la idea de paisaje, hay una idea cultural que se instaló porque favoreció ese tipo de especies. Y una política forestal por parte del Estado que ayudó
a generar subsidios para especies que ellos definieron como de interés y que esas fueron las promovidas. O sea que hubo un error de política estatal para promover determinada especie, fuertemente influenciado por esta mirada europeocentrista, que la vemos en muchísimas dimensiones en Argentina, en esta mirada europeocentrista, que lleva también a aplicar en lo forestal esa mirada de que las especies de importante forestal son aquellas que nos vinieron de Europa. Hay un error ahí estatal y hay un error también cultural de los que ya habitaron o que vinieron como colonizadores a nuestro país. Ese es un problema. El otro problema es, para estos que vinieron como colonizadores, con esta mirada de allá lejos de la Europa, todo lo que era nuestra vegetación era negativa, o sea, lo espinoso, lo agreste, lo relacionado con nuestro pueblo originario, también hay un rechazo ahí, instalado por una cultura también estatal, colonizadora, que nosotros tuvimos por mucho tiempo. Entonces, que si uno podría explicar un poco por qué tenemos esto hoy, en verdad tenemos esto porque hay mucha influencia de este grado de colonización y devastamiento de lo propio, de lo que tenemos nosotros. Por otro lado, tenemos que recuperar nosotros nuestro, qué valor tienen nuestros bosques nativos. Y acá como ecóloga que trabajó con la regeneración de especies leñosas, decir que la mirada del algarrobo, yo me acuerdo lo que era el Caldén hacia el sur, que vos citaste el ejemplo, eran 3 millones de hectáreas de Caldén, que en pocos años se convirtió nada más que en 5.000 hectáreas y que se reemplazaron todos los médanos donde había Caldén por soja. También está la otra gran problema que tuvimos en Argentina en toda la década de los 80, intensificado en los 90, en los primeros años del 2000, que es la fiebre de la soja. Obviamente que esa gran sojización que sufrió la Argentina, donde se desbató la mayor parte de los bosques del Chaco y de lo que quedaba del sur de Córdoba, se está hablando del Chaco como gran provincia fitogeográfica, también avanzó sobre todos los restos que quedaban en Córdoba, que ya habían ocurrido en las primeras etapas de la colonización en Córdoba, que se avanzó sobre grandes porciones del departamento San Justo, Río Primero, etcétera. O sea, todo lo que quedaba en isletas importantes, lo mismo se devastó, y el sur de Córdoba fue tremendo, para la zona del Río Cuarto, departamento de Roca, etcétera. Entonces, se acaba con esos 3 millones y se deja al descubierto la arena. ¿Qué tenemos? Y obviamente médanos que se mueven, que tapan ciudades, pueblos, que se producen grandes ojos de agua, que se produce avance inclusive hasta el borde del río Cuarto, y yo he visto grandes cantidades de restos de bidones de combustible, de agrotóxicos, a los bordes de estos ríos y el del río, y también viendo cómo, ahí tengo fotos, cómo se fue erosionando el río también, y perdiéndose a pedazos el río. ¿Por qué? Porque pasaba la máquina muy cerca, o sea, no le dejaban ni siquiera borde. La ley, por lo menos de bosques, dice que hay que conservar como mínimo 100 metros hacia cada lado del borde del río, como mínimo, nada han dejado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una cultura, por un lado, europeocentrista, y hay una cultura, por otro lado, de ambición desmedida por la captación y el uso de los recursos naturales, que nunca ha sido regulada adecuadamente por el Estado. No lo van a hacer hasta que nosotros no pensemos como profesionales, como ciudadanos, a decidir que queremos que se ejerza nuestra recuperación de nuestro ambiente, porque es lo único que tenemos. No nos vamos a ir a vivir a Marte, nos vamos a quedar acá. Entonces, por lo tanto, recuperemos lo que tenemos acá. Entonces, creo que hay que trabajar mucho más la comunicación, recuperación, pero también nuestro ejercicio profesional más firme de qué es lo que nosotros queremos como proyecto de ordenamiento territorial agroecológico a futuro. Y hay muchísimas herramientas, se ha desplegado un montón de conocimiento. No es que de golpe estamos, a ver, ¿cómo hacemos esto? No, existe, hay que tomarla, hay que tomar el conocimiento científico, el conocimiento de los productores del campo que saben y que le han hecho muchas veces bien las cosas,
Y todo ese conjunto de información, más la ancestral, porque todo el conocimiento que tenemos de cultivos, nosotros, de producción en nuestra América precolombina es tan rica y nadie lo ha superado el conocimiento. Lo único que ha ocurrido en los últimos 50 años se ha inventado el veneno y lo genéticamente modificado. Pero todo ese enorme, pero inmensísimo conocimiento que tenemos de cómo se produce sustentablemente en equilibrio con la naturaleza, lo generó la humanidad en los últimos 10.000 años y en los precolombinas los últimos 8.000 años. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros, en ese sentido, en pocos años en la Argentina, en Córdoba, hemos destruido nuestro territorio en 50 años. O sea, es algo como que no cabe semejante autodestrucción. No nos queremos, ¿por qué estamos en esta situación? Entonces, los que terminaron de destruir el ambiente se fueron después más al norte, a Chaco, después se fueron a Formosa, están en Bolivia. No importa, ellos hacen una explotación minera. Total, hacen el negocio, el agronegocio. Pero no es esta la que nosotros tenemos que construir. Entonces, como sociedad, tenemos que aprender a mirarnos cuál es nuestro proyecto futuro que queremos para nuestro ambiente, para seguir produciendo, para recuperar nuestra seguridad alimentaria, para que tengamos alimentos más sanos, calidad de vida mejor, superemos este umbral de cambio climático y bueno, vivamos todo mejor. Entonces, bueno, creo que es toda esa complejidad, me parece que entra en la pregunta que vos me hiciste, y que bueno, tenemos que hacer mucha reflexión, pero muchísima comunicación también, porque nuestros jóvenes están ávidos de aprender, a ver cómo vamos a tomar la vida, y bueno, responsabilidad que somos mayores, poco de ayudar a que haya más conocimiento disponible, que no necesariamente, hay muchísimo conocimiento, pero no lo veo disponible para tomar decisiones. Y regular más el Estado, porque al final el Estado somos nosotros. Tenemos que aprender a regular y controlar. Gracias, Alicia.